Ya hemos hablado de la ley, hemos entendido lo que la ley significa y quiero dejarles un principio guardado en su corazón. Para hablar de la ley solo se necesita un entendimiento normal, razonamiento normal, una comprensión normal, una sabiduría humana normal y podemos hablar en profundidad de la ley. Porque como seres humanos tenemos el entendimiento, razonamiento, como se quiera llamar, del bien y del mal. Tenemos las leyes humanas a la orden del día, regulaciones en tránsito, en criminalística, en familia, penal, etc. De manera tal que tenemos humanamente estructuras de entendimiento para entender lo que tenga que ver con leyes, mandatos y toda esta parte. Pero cuando vamos a hablar de la gracia, la única manera de poder hablar en profundidad de la gracia y lo más importante, entenderla y aún mayor importante, vivirla, no se puede, mis amigos, si no es por la ayuda y guianza del Espíritu Santo. Por eso en el video anterior yo les hablé de la ley y yo me confronté y tropecé y lloré y sufrí y me sentí perdido y condenado bajo la ley. Me sentí perdido y condenado porque vi que no podía cumplir la ley. Ok, yo no estaba matando a alguien, pero estaba desobedeciendo la ley en lo que Cristo dijo. La ley dice no matarás, pero yo digo que si ustedes sienten en su corazón odio hacia su hermano, ya son culpables de juicio porque ya lo mataron en su corazón. Si usted no ha robado algo físicamente, pero lo deseó, lo codició, ya somos responsables. Si usted no se ha acostado con la mujer o con el pareja o cónyuge de su prójimo, pero ya lo codició en su corazón, usted ya cometió adulterio y fornicación con esa persona. Yo dije, estoy muerto y perdido. Pero gracias al Espíritu Santo que ahora me revela la gracia, y vamos a la gracia, orando nuevamente a Dios Padre en el nombre de Jesucristo, que su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, a todo entendimiento, a toda sana doctrina para la edificación de nuestras vidas en Cristo Jesús. Ya tienen su Biblia a la mano, la versión que tengan. Vamos a ir directamente a la lectura. Vamos a ir a Juan, capítulo 20, versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Jesucristo mismo, después que hubo resucitado, se cumplió el pacto antiguo y comienza el nuevo pacto. Porque la palabra claramente dice, y nosotros humanamente lo entendemos, que para que un testamento pueda ejecutarse, el testador debe morir. Y eso sucede en testamentos familiares, empresariales, lo que tenga que ver con la parte legal y la parte humana, que cuando el testador muere es cuando el testamento se abre, se lee y se ejecuta. Tal parte para tal, a tal le corresponde tal cosa, se hace con los bienes tal y tal cosa. Como Jesucristo mismo viene y muere, el testamento antiguo se cumple. La ley se cumple porque Cristo fue el único ser sobre la tierra que pudo cumplir la ley. La cumplió a cabalidad. Él no vino a derogar la ley, vino a cumplirla. Entonces Él cumplió la ley. Cumplió la ley. De manera tal que Él murió, se ejecuta el Antiguo Testamento e inicia un nuevo pacto, un nuevo testamento en la sangre de Cristo. Ya no en la sangre de los machos cabríos, de los corderos sacrificados, de las tórtolas del antiguo pacto, sino en la sangre de Cristo. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos y o corderos y toda esta parte, lo único que podían hacer era cubrir el pecado. Pero ahora viene Cristo, una sangre perfecta, no contaminada por el pecado. Y no cubre el pecado solamente, sino que lo quita, lo desaparece, lo borra para aquellos que nos acercamos a Dios y nos arrepentimos. Y vamos a verlo a la luz de la doctrina.
Hechos capítulo 2. No lo vamos a leer todo, solo vamos a leer unos apartes. Y el título dice: La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, Pentecostés significa 50. Estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y algo interesante en Hechos 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas se añadieron al cuerpo de Cristo, a la salvación, cuando Pedro dio el discurso, inmediatamente después de haber venido el Espíritu Santo sobre él y sobre las personas que estaban en el aposento junto con él. Y aquí hay algo importantísimo. Ya terminamos el video de la ley, pero como dije, vamos a volver para tratar temas y ver unas particularidades y unas similitudes y unos antónimos en esas dos ocasiones. Vamos a ir directamente a Éxodo capítulo 32, versículo 28. Y dice lo siguiente: y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Viene la ley sobre el monte Sinaí. Dios habla a Moisés largo, le da todas las instrucciones sobre los sacerdotes, le da las instrucciones sobre el tabernáculo, sobre la ofrenda del pueblo, sobre todo esto. Cuando ya termina de hablar, leímos en ese video anterior que le entrega las tablas de la ley escritas con el dedo de Dios, y él desciende del monte y, oh sorpresa, como duró 40 días y 40 noches en el monte, el pueblo pensó que se había muerto, que se había perdido, que qué había pasado, porque solo veían pues la gloria de Dios en el monte, pero no sabían qué había pasado en Moisés. Hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Se enciende la ira de Moisés, se enciende la ira de Dios, viene y como consecuencia de haber recibido la ley, habían acabado de decir que lo que Dios dijera, ellos lo cumplirían. Se recibe la ley y bajan y ya habían quebrantado la ley. Se había acabado de dar, ni siquiera la habían oído, pero ya se habían comprometido con lo básico que le había dicho Moisés, porque ya le había transmitido unas ordenanzas. Las habían quebrantado, y como consecuencia de quebrar la ley mueren 3,000 hombres. Viene la gracia. En el mismo día que se celebraba el recibimiento de la ley, Pentecostés, el pueblo de Israel celebraba al recibir la ley. En Pentecostés, que se celebraba recibir la ley, se recibe la gracia, se recibe el Espíritu Santo. Y ya no mueren 3,000, se añaden salvas 3,000 personas. Es algo espectacular. Un cambio radical, un punto y aparte de la ley versus la gracia, de la letra versus el espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Es un cambio radical, es un cambio total y absoluto, mis amigos, es algo maravilloso. Dejémoslo ahí, espero que el Espíritu Santo nos haya podido hablar para entendimiento. Colosenses 3, versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia entre Mateo 6:15 y Colosenses 3:13? Mateo dice, al que no perdone, Dios no lo perdona. O sea, bajo la ley, tú primero tenías que perdonar para ser perdonado. Ahora bajo la gracia dice,
como Cristo ya te perdonó, así perdona tú. O sea, el perdón que recibimos de Cristo, usémoslo para perdonarlos a todos. Porque tú no puedes dar de aquello que no tienes. Y eso lo hemos escuchado hasta en el mundo. Esa frase se repite como voz de lora mojada en el mundo. No podemos dar lo que no tenemos. Si tú en este momento no tienes $1, €1, una peseta, un peso en el bolsillo, ¿cómo te voy a pedir yo que me des $1.000.000? No lo tienes, no me lo puedes dar. Pero si ya Cristo nos dio el perdón, nosotros con base en eso podemos perdonar. Ahora, el que no perdona hay que tener cuidado. Porque está bien que dures un tiempo y que luches, pero que luego perdones. Pero si pasan los tiempos, pueden ser días, meses, años, qué sé yo, el Espíritu te va a hablar a ti. Y no perdonas, ojo ahí, porque puede que no hayas nacido realmente de nuevo. Porque el que realmente nació de nuevo, por la gracia recibida de Cristo, podemos dar gracia. Por el perdón recibido, dado por Cristo, podemos perdonar, podemos dar perdón, sin que nos tengan que pedir perdón, sin que tengan que suplicarnos, sin que siquiera tengan que presentarse delante de nosotros. Podemos perdonar. Bien, no por nosotros, por lo que Él ya hizo por nosotros. Algo totalmente maravilloso. Segunda de Corintios 3, 6, 17. Nos dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, como la ley, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, ojo acá, porque la ley aquí es llamada, y en varias partes del Nuevo Testamento es llamada el ministerio de muerte. ¿Por qué? Porque ya lo vimos. Se quebrantó la ley, murieron 3,000. Era sorprendido en adulterio, lapidado a piedra. Era sorprendido en cualquier otro delito grave, aniquilado a piedra. Rompía el sábado, trabajaba el día sábado, matado a piedra, fuera animal o ser humano. Entonces era el ministerio de condenación, el ministerio de muerte. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, ojo acá mis amigos, porque muchos aquí alegan que la ley era la ley ceremonial. Y esto es verdaderamente una aberración, una herejía, que muchos dicen que la ley a la que hace referencia el Nuevo Testamento, que ya no es válida, es la ley ceremonial, los sacrificios, los corderos. Aquí está diciendo escrito en piedra. Ya les enseñé en el video 1 qué era lo que era escrito en piedra: los 10 mandamientos: no matarás, no robarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no honrarás. Toda esta parte es el ministerio de la ley escrito en piedra, para que no dudemos y no nos dejemos llevar por falsas enseñanzas. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Esto está escrito ahí mismo cuando Moisés descendió del monte, que su rostro brillaba y el pueblo no podía mantenerle la mirada, entonces él se cubrió con un velo, y eso tiene un simbolismo también que no viene al caso hablarlo ahora. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, la ley, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en ese respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usemos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Y ahora sí hablemoslo, ahora sí entremos en ese detalle. Moisés cubrió con un velo para que el pueblo de Israel no fijara sus ojos en la ley,
sino en Dios y en la bendita esperanza prometida desde Génesis 3:15 en Cristo Jesús. Por eso Dios prohíbe que se hagan imágenes, fotografías, pinturas, esculturas, estatuas de ídolos abominables, de ninguna cosa creada, ni en el cielo ni en la tierra, para que no nos centremos en ellos, sino que nos centremos en Él, en Cristo Jesús. Por eso yo lo dije al principio, mis amigos. Esto es ya carne. Esto es doctrina pura y dura. Que si somos niños en el entendimiento espiritual, no lo vamos a entender y nos va a parecer locura. Pero si entiendes algo, ya estás en el camino. Sigue avanzando y repite este video las veces que sea necesario para que profundicemos en ese conocimiento. Y pidámosle al Espíritu Santo, en humildad, que nos muestre y nos revele la verdad profunda de la sana doctrina. Versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, del cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, mis amigos. Y esto es profundo, profundo, profundo. Si tu pastor en tu iglesia, si el pastor que tú sigues, el reverendo, el que se hace llamar apóstol, como se llame, maestro, te enseña sobre la ley, y habla más de la ley, y habla de la ley, y no habla de la gracia en Cristo Jesús, corre de ahí, huye de ahí. Porque quiere decir que es una persona que no le ha sido quitado el velo ni de sus ojos ni de su corazón, porque cuando lee el antiguo pacto, no ve en el pacto que era una sombra de Cristo, sino que ve en el antiguo pacto la esperanza de salvación, cuando la esperanza de salvación es Cristo Jesús. Y el pacto antiguo y la ley y los profetas eran una sombra de lo que había de venir, Cristo. Avancemos. Hebreos 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley no puede, porque es solo sombra, no la imagen misma, o sea, no lo mismo que la gracia, es solo una sombra, algo que apunta hacia allá. Porque tú ves la sombra y la sombra en sí no significa nada, porque la sombra está proyectada por un objeto real, una nube, un árbol, una casa, una persona. ¿Qué es lo que es real? La nube es real, la persona, acá ven mi sombra en la pared. Yo soy real, la sombra solo indica que alguien ahí atrás, que alguien está proyectando la sombra, pero no, la sombra no soy yo. La sombra no soy yo, porque puede irse la luz y dejar de yo proyectar sombra, pero yo sigo siendo y mi sombra desaparece, porque me manifiesto yo. Cristo con la ley es lo mismo. La ley es solo la sombra de lo que había de venir, porque lo que había de venir sí era real y era Jesucristo mismo. Bien, mis amigos, Colosenses 2, 16, 17. Y nos dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie os juzgue respecto a esas cosas. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y ojo acá, porque esto destruye herejías, etcétera, etcétera. Pero solamente si tienes un corazón humilde y sincero para que la palabra de Dios haga la obra que tiene que hacer en ti. No seamos juzgados respecto a comida, a bebida, a fiestas de luna nueva o días de reposo. O sea que aquellos que alegan que el día de reposo debe guardarse el sábado y no hacer obras, etcétera, etcétera,
están sin fundamento bíblico, sin el fundamento de los apóstoles. Están poniendo su propio fundamento y trayendo la ley al nuevo pacto, haciendo que el nuevo pacto y el único y suficiente verdadero pacto trastabille, no sea firme. Así que ojo con eso, mis amigos. Ojo con eso, mis amigos. Con Dios es o no es caliente o es frío, tibio no existe. Hechos 21-25 dice: pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Se reúne el concilio de Jerusalén y determinan que los gentiles no pueden ni mandarse ser circuncidados ni que guarden la ley, sino que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de todo lo que encierra la idolatría, porque solo hay un Dios vivo, de sangre, de comer sangre, se entiende realmente, de lo ahogado, o sea, lo que haya muerto ahogado, o lo que haya sido despedazado por las fieras, que de una u otra manera se considera inmundo, incluso puede acarrear enfermedades, etc. Y de fornicación, o sea, de todo pecado sexual. Se refiere a todo pecado sexual. Que se mantenga en santidad, conforme al fundamento de los apóstoles y las cartas apostólicas. Pare de contar. No que puedo coger el sábado, no que puedo ir a la ley y coger, por ejemplo, una ceremonia que me guste, por ejemplo, las enramadas, los campamentos, la celebración de la luna nueva, todo esto, nada de eso es vinculante para nosotros ni necesario. Bien, quedemos claros con eso. Santiago 2:10-11 dice: porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, en uno solo, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Mis amigos, la ley es un ministerio de condenación y de muerte, no porque sea malo en sí mismo, sino porque nadie puede cumplirlo. Y al nadie poder cumplirlo, el que intente cumplirlo, porque no va a poder, va a intentar cumplirlo, cae bajo maldición. Cae bajo la maldición de la ley. Gálatas 5 del 1 al 8 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, la circuncisión, para quienes no la han entendido, era los hombres, era solo los varones, y era circuncidar el prepucio del miembro viril. Eso era básicamente para entenderlo. Entonces, el que haga eso, de nada os aprovechará Cristo. De nada os aprovechará Cristo. De Cristo, y esto es una sentencia, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y esto es una sentencia, mis amigos, una sentencia clara, precisa y concisa. La gracia es superior a la ley. La gracia está acá, la ley está acá. Porque la ley lo único que hace es mostrar el pecado y la necesidad de un Salvador. Cuando yo veo el Salvador, siento la necesidad, soy confrontado por la ley, veo hacia Cristo, porque veo que yo no puedo salvarme a mí mismo. Veo a Cristo, echo mano de Él. Pero si estando en Cristo, vuelvo a ver a la ley y quiero obrar por la ley para ganar justicia, para
creerme superior, para ser superiormente moralmente hablando, para etcétera, etcétera, para convertirme en un religioso, en un señalador, en un acusador, que porque yo sí cumplo, que porque yo sí hago y este no hace, etcétera, etcétera, que porque guardo el sábado, que porque no como esto, no como aquello, que porque la ley, que porque no sé qué más. Caigo de la gracia. Y empieza una cantidad de luchas en el orden espiritual, en el orden mental, en el orden del alma, emocional, psicológico, financiero, etcétera, etcétera, porque estoy batallando fuera del ring. Estoy batallando sin estar anclado y firme en algo. Es como el que está batallando parado en una balsa inestable en el mar. No puede atacar, no puede defenderse porque está entre que me equilibrio para no caerme, no puedo atacar, no puedo defenderme, no puedo cubrirme, no estoy seguro, tengo miedo, tengo frío, me voy a caer, me voy a enderezar, no puedo descansar. Y ahí estamos, caídos de la gracia, en una completa guerra que nos destruye. Nos destruye, nos agota, nos acaba, nos resta, nos disminuye, nos mengua. Hasta que no reconozcamos que es Cristo nuestra única justificación por la fe. Bien, hasta ahí dejemos y vayamos a Gálatas 1 del 8 al 9. Y nos dice, ojo acá mis amigos, mas si aún nosotros, dice Pablo, el mayor, por así decirlo, de los apóstoles, dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldición, sea maldito. Versículo 9. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, maldito, maldición, el que traiga otro evangelio. Y aquí incluye a los que mezclan la ley con la gracia, a los que traen cosas del antiguo pacto sin pasarlos por el filtro de la cruz de Cristo. Sea anatema. Si alguien te dice que para salvarte tienes que peregrinar, que pagar misas, que comprar indulgencias, sea anatema, punto, maldito, maldición, punto. Y lo repite 2 veces. No hay otra cosa en la Biblia que se repita con esa vehemencia. ¿Y por qué lo hace Dios? Porque Dios nos ama tanto, que aborrece a aquel que trae la ley para condenación, que enseña lo que enseñe sacando a Cristo, sacando la cruz de Cristo. Y eso es una abominación delante de Dios, porque Dios nos ama, porque Dios te ama, por eso. Génesis 15, versículos 5 y 6, y vamos finalizando. Y nos dice, y Dios llevó afuera a Abraham y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Algunos teólogos concuerdan, y yo estoy de acuerdo, que cuando Dios habla que sacó a Abraham y le mostró las estrellas, le estaba hablando de la redención prometida en Génesis 3:15 en Cristo Jesús. Le estaba mostrando la descendencia espiritual, por eso en otra parte le muestra las arenas de la tierra y le habla de la descendencia terrenal, de todas las naciones que salieron del lomo de Abraham, que incluso estamos prácticamente todos nosotros como descendientes en linaje terrenal, en el linaje de sangre de Abraham, pero también en el linaje espiritual. Venimos a ser hijos de Abraham, descendientes de Abraham, por la promesa en Cristo Jesús. Entonces dice el versículo 6, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Más adelante en este canal traeré un video que se llamará La ley de la primera mención. Y aquí está hablando la primera mención de creer y ser justificado por la fe. Por lo tanto, nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, somos de la fe de Abraham. Creemos en las promesas de Dios y nos es contado por justicia. ¿Se dan cuenta?
No dice que Abraham fue y mató 10 terneros, 10 corderos, que hizo libaciones de vino, de trigo, de aceite, que ayunó 40 días y 40 noches, que duró 3 días de rodillas, que se agarró al látigo la espalda, que hizo lo que le pidió perdón a todos los que había ofendido. Dice que creyó y le fue contado por justicia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Y ahora hay muchos acá que quizás estén que se agarran de los pelos y me dicen, bueno, pero si uno no obra conforme a la ley, el evangelio es falso, el evangelio es vano, no ha sido salvo, etcétera, etcétera. Vamos a ver Génesis 17:11. Y dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, ya hablé de lo que es la circuncisión, y será por señal del pacto entre mí, Dios, y vosotros, Abraham y su pueblo. Y aquí tenemos que entenderlo. No necesitamos haber ido a Harvard, ni haber ido a MIT, ni haber ido a ninguna universidad famosa del mundo para entenderlo. Capítulo 15. Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Capítulo 17. Circuncidaréis el prepucio de todo varón y será por señal del pacto, por señal de que ya me perteneces, por señal de que has creído en mí. ¿Se está entendiendo? Creemos en Jesucristo y las obras no son las que nos salvan, son la señal de que ya somos salvos. No sé cómo explicarme, no sé cómo darme a entender más, pero bendito Dios por los que me han entendido. ¿Cómo me explico acá? Creemos en Jesucristo. Gracia. Recibimos la salvación por gracia. Creemos que hemos sido absoluta y completamente perdonados por gracia. Y empieza una nueva vida. Obras de amor, de misericordia, de gracia, con nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros amigos, vecinos, conocidos, desconocidos, todo que es nuestro prójimo. Todo, absolutamente todos. Cambiamos, dejamos de robar, dejamos de dañar, dejamos de cometer adulterio, fornicación, vicios, concupiscencias, ladronicio, lo que sea, lo dejamos. Ay, yo soy salvo porque ya dejé de ser malo. No, dejé de ser malo porque ya fui salvo. No soy salvo porque dejé o hice o no hice. Soy salvo por la fe, porque creí en Cristo Jesús y me fue contado por justicia. El que cree en Jesucristo será salvo, en el Hijo de Dios será salvo, y el que no cree en Él, haga lo que haga, cumpla lo que pueda cumplir el 99.99% de la ley, está condenado. Está condenado porque la ley era sombra de Cristo mismo. Y aún Abraham, aún Moisés, Aarón, los profetas, David, Salomón, cuando murieron en esa esperanza de Cristo. David lo dijo. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Profetizando de Cristo. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos murieron en esa esperanza de Cristo, sabiendo que la ley no salvaba a nadie. Lo único que hacía era mostrar la necesidad de un Salvador y el pecado. Creemos en Cristo Jesús y nos es contado por justicia. Gracias por suscribirse, comentar, dejarme su pregunta, suscribirse y activar la campana de notificaciones. Van a venir más de 20 enseñanzas doctrinales, bibliocéntricas, en los próximos días, mientras Dios me tenga en este mundo y me lo permita, para edificación de todos. Dios nos bendice mucho en Cristo Jesús y nos vemos. Adiós.